BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Bienvenidos a un nuevo programa de Labor Parlamentaria, este programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación y a través de BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. En esta oportunidad, nuestro entrevistado del programa es licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Fue presidente del bloque de concejales del Frente por la Victoria PJ de Pergamino, referente del movimiento Colina en su distrito y de la segunda sección electoral. Además, fue 2 veces candidato a intendente de Pergamino en el 2011 y en el 2015. Le damos la bienvenida a la labor parlamentaria al diputado Lisandro Bormioli. Diputado, muchas gracias por su presencia. No, gracias a vos, Gustavo, Gabriela, por este reportaje. A disposición. Y como siempre tratamos acá en labor parlamentaria de comenzar de la forma más descontracturada posible y queremos irnos algunos años atrás, a su infancia, y que nos cuente cuál fue esa primera experiencia con algún texto, con algún libro, ¿sí? A través de su papá, su abuelo, su madre, que le haya contado un cuento. Cuéntenos un poco, al pertenecer a una biblioteca, si recuerda cuál fue su primera experiencia con la literatura o con algún cuento que le haya contado a alguno de sus familiares. Bueno, mi mamá es profesora de historia, así que ha estado relacionada a la lectura compulsiva, diría yo, toda su vida. Y bueno, mi abuelo también era leer mucho. Él era maestro mayor de obras, pero también era un gran lector, sobre todo de la poesía, del Martín Fierro, y de autores que se leían tal vez en aquella época. Hoy mi abuelo ya falleció, pero libros o autores como José Ingenieros. Así que uno fue generalmente teniendo a mano mucha bibliografía de lectura. Obviamente que ahora no me acuerdo cuál fue el primer libro, tal vez infantil, que uno haya agarrado. Sí, me acuerdo que leía mucho Julio Verne, me encantaban mucho los libros de Julio Verne, y que de hecho se los pasé a mi hijo. Y bueno, después ya de más grande, bueno, obviamente el secundario que a uno le hace leer y la universidad, ¿no? Me gustó, o en su momento me leí mucho la temática de los años 70, en eso estuve una época bastante concentrado en leer, no todo, pero muchísimos libros de esa época histórica de nuestro país, ¿no? Diputado, ¿usted recuerda en este contexto de acceso a la lectura y por la profesión de su madre, el acercamiento con la historia, cuál fue la primera vez que visitó una biblioteca? Tal vez en la primaria, con alguna salida escolar, o en el secundario, o ya directamente en la universidad. No, bueno, yo en realidad estudié en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Castelar, porque yo soy oriundo del oeste. En la ciudad de Buenos Aires, pero me crié en Castelar, Ituzaingó. Y después la vuelta a la vida hizo que me venga a Pergamino, porque mi mujer, mi actual compañera de hace más de 20 años, compañera de vida, digo, y con la cual tenemos un hijo, es de Pergamino, soy oriunda de Pergamino, y elegimos Pergamino ya para vivir de grandes, pero el mismo colegio tenía biblioteca, así que íbamos en la escuela primaria, secundaria, íbamos a la biblioteca del colegio, ¿no? Las actividades te hacían, bueno, y había actividades que justamente te la daban para que vos vayas a la biblioteca, ¿no? Así es. Y cuéntenos un poco si esta Después estaban impronta... así, bibliotecas, había biblioteca municipal ahí en Castelar Sur. Sí. Mi abuelo vivía en Castelar Sur, en Almafuerte, ahí en una cuadra de la estación, estaba la biblioteca municipal también, que estaba en una sociedad de fomento. Bueno, siempre fue de conocer las bibliotecas. En Ituzaingó también estaba.
Pero bueno, te vuelvo a decir, siempre sigue habiendo, ¿no? En mi casa había una cantidad de libros apreciable, no como una biblioteca, pero... Y cuando uno necesitaba un libro, en eso siempre mis padres, sobre todo mi madre, era como que regalar un libro era algo para ella maravilloso, así que le encanta eso, ¿no? Regalar libros. En- Sí, la verdad que el regalar un libro es una excelente inversión. Cuéntenos también, cambiando un poco el contexto de lo que venimos hablando, ¿cómo fue este acercamiento suyo hacia la política? Ya de joven tenía una impronta en cuanto a lo social, siempre interesó el tema de ayudar al prójimo. Esto nació posteriormente en la universidad con las agrupaciones allí que se integran en las universidades con los centros de estudiantes. Cuéntenos un poco de dónde nació esta impronta de la política. No, bueno, cuna peronista, mi abuelo peronista, muy amigo de Unamuno, se acordarán de quién fue Unamuno, que fue un dirigente histórico del peronismo. Creo que cuando falleció Unamuno era, no sé si había dejado o había sido hace poquito tiempo de ser el director del Archivo Histórico Nacional, general de la Nación, creo que es, ¿no? Así que mi abuelo ya venía, si bien mi abuelo era Giufra, que hay un pasaje Giufra ahí en Buenos Aires, lo deben conocer por San Telmo, familia radical, mi bisabuelo, él, después, el surgimiento del peronismo, se hace peronista, y bueno, por el lado de mi abuelo materno, mi mamá es peronista, y mi padre, no, mi padre es médico, se dedicó después al sanitarismo, de familia en aquel momento antiperonista, mi abuela paterna, bueno, como tantas otras familias que esa generación tenían los padres tal vez antiperonistas o que no eran peronistas y sus hijos se hicieron peronistas, así que mi padre se hizo peronista, como médico se fue dedicando al sanitarismo, y después una historia de vida que transcurrió en términos transversales porque por el lado de mi mamá, su hermano, mi tío, bueno, detenido, desaparecido hasta que el trabajo de los antropólogos hizo que se pueda encontrar, no el cadáver, pero bueno, se sepa cómo fue la situación en la cual él fue asesinado, pero es uno de los 30.000 detenidos desaparecidos por la última dictadura militar, así que imagínate que esta conjunción hizo que la política, la cuestión de estar en contacto con la realidad, y con la realidad de todo un país, con la realidad sobre todo de los que más sufren, siempre fue de chiquitito, y uno lo fue mamando desde ahí. Después, bueno, vino, yo no me olvido más, siempre lo digo, ¿no? Las marchas en Plaza de Mayo, ya en democracia, yo tendría 7, 8 años, no me olvido más de ir con la transición, 82, 83 ya la democracia, cuando gana Alfonsín, pero ya en el 82 que empezó a haber algunas que otras movilizaciones, pidiendo en aquel momento, todavía había presos políticos, pidiendo por la libertad y obviamente pidiendo por memoria, por justicia. Así que imagínate que uno tiene ese recuerdo de haber marchado en el obelisco. Me acuerdo una anécdota una vez que estábamos con mis padres y obviamente un montón de otros más militantes políticos o ciudadanos argentinos y ciudadanas argentinas que reclamaban, y no me olvido más que vino un colectivo de transporte, en aquel momento escolar, donde ahí habían justo bajaron de ese colectivo un montón de presos políticos que estaban por el PEN, ¿te acordás? Poder Ejecutivo Nacional, que habían quedado toda la dictadura presos y bajaron esa imagen y la emoción de todos que iban bajando el colectivo, que se iban abrazando, fue muy fuerte. Así que uno tiene en esto, desde chiquito fue mamando la cuestión social, política, la cuestión de la realidad de la historia argentina, bueno, de Y en nuestra cuanto a historia. sus referentes políticos diputados, quiero imaginar que por lo que usted menciona, seguramente Perón será uno de ellos. Cuéntenos si tiene otros referentes del pasado y de la actualidad. Bueno, yo creo que Perón y Eva Perón fue nuestra guía
imagínate que yo tengo 46 años cumplidos recién casi, y no pudimos conocer, nosotros los conocimos a través de la historia, a través de la historia oral y historia escrita, y de cómo nosotros íbamos resimbolizando y significando, resignificando a Perón, a Eva, al peronismo, a todas las generaciones siguientes. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de entablar una amistad generacional, si se quiere, con Enver El Kadri, quien fue uno de los fundadores del peronismo base, que hoy ya no está, hace tiempo, falleció Cacho. Amistades de ir a comer, de venir a comer a casa, de irnos de vacaciones en familia. O sea que uno fue aprendiendo muchas cosas por la vía oral, por la historia oral, y otras cosas por la historia presente, lo que significó el peronismo. Y obviamente cuando empezó a militar en lo social, sobre todo después de la frustración del menemismo para muchos de nosotros, jóvenes o que recién nos iniciamos en la política, y esa frustración nos llevó a la militancia más social, más desde otros lugares, de otras organizaciones que no eran el partido en sí, pero en ese sentido, Perón, Eva, obviamente, Cook, digo, en el marco de lo que significan, ¿no?, para nosotros aquellos que son ejemplos, ¿no? Enver El Kadri, tantos y tantos militantes, hombres y mujeres militantes que han pasado por la historia del peronismo y que han pagado con su vida esa militancia, ¿no? Y que nombrar a uno sería nombrar a los 30.000, y obviamente después la resignificación que nos dio desde el conocimiento de vivir esta época histórica, o esa época histórica con Néstor, y bueno, luego con Cristina, todavía la tenemos, gracias a Dios, entre nosotros, lo que significó el poder, si se quiere, vivirlo personalmente, vivirlo en tiempo histórico, lo que nos contaba tal vez nuestros abuelos, que había sido Perón y Evita. Con esto no quiero comparar, porque las historias no se repiten, pero yo la verdad que no me olvido más las veces que he llorado con los discursos de Néstor, por ejemplo, cuando fue en la ESMA, cuando Néstor pide disculpas en nombre del Estado a todas las víctimas de la dictadura militar. Te acordarás que habla Juan Cabandier y habla Néstor en la ESMA. Yo estaba ahí al lado del palco, y la emoción que uno sentía era algo que... O cuando Cristina se despidió, el último discurso en Plaza de Mayo, antes de dejar de ser presidenta, que fue una sensación de llanto, llorábamos, todos los que, o muchos los que estamos ahí, llorábamos era un llanto de emoción y de tristeza al mismo tiempo, de emoción por escuchar a Cristina en esa plaza llena, por lo que nos estaba diciendo, y de tristeza porque sentíamos que se acababa una época, o que era una época, era más que un gobierno, creo, por todo lo que se había hecho, y que nos venía, por lo menos a nosotros teníamos que venía otra época con el macrismo, que ya sabemos lo que pasó y lo que vivimos y lo que sufrimos los argentinos. Por eso digo, ¿quién a mí me ha llegado? Néstor, Cristina son los referentes que a uno lo han hecho llorar. Ni hablar Alicia también, que Alicia Kirchner, una gran compañera, que nos enseñó muchísimo en la gestión, en la política, en tener los sentimientos en esta actividad, en mostrar la cara humana también de la política, así que mi eterno agradecimiento también a Alicia Kirchner. Diputado, en cuanto a la coyuntura actual de la provincia de Buenos Aires, a la cual usted representa, cuéntenos, en medio de esta pandemia, ¿no?, que nos abarca a todos y que nos tiene en vilo, en medio de un momento en el cual que pareciera estamos en una segunda ola que se está viniendo cada día más fuerte. Cuéntenos cuál es la realidad o cuál es su perspectiva de la actualidad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la situación es muy compleja, lo dice el presidente, el gobernador, los ministros, de lo que es esta segunda ola ya inevitable, y que, bueno, cada vez va cobrando más vidas porque es más intensa, es más fuerte que la anterior. Si bien no lo hemos preparado, tanto el Estado Nacional como provincial, como los estados provinciales, con las inversiones que se hicieron el año pasado y se siguen haciendo en materia de salud para afrontarla, imaginémonos esta segunda ola con el sistema de salud como lo habíamos
tomado apenas asumimos en el gobierno. Hubiese sido terrible. Hasta ahora el sistema de salud está en una situación crítica, pero aguantando, y creo que acá tenemos que poner mucha responsabilidad entre todos y todas, mucha responsabilidad social, y también los estados, y sobre todo los estados más cerca, que están más cerca de la gente, los estados municipales, poner un enorme esfuerzo para que se cumplan las restricciones, para que se cumplan los protocolos en la vía pública, porque si no, la verdad que va a ser muy difícil. Si acá no colaboramos todos y cada uno en la medida de su responsabilidad, va a ser muy difícil. El Estado provincial está haciendo lo imposible, el Estado nacional también, bueno, muchísimos estados municipales también, pero también es verdad que hay algunos otros que lo toman, o dirigentes políticos o espacios políticos que lo toman más a la ligera esta situación, o no tienen una mirada más pareciera abarcativa a lo que está pasando, o no la quieren tener, y eso preocupa porque, bueno, vamos generando una bola de nieve que no sabemos dónde termina, y qué grande va a ser. Yo hoy estaba acá y escuchaba como una mujer, le habían aislado a la hija de la burbuja, quedó aislada la burbuja del colegio porque se ve que hubo un contagio. Entonces, esto que los colegios, esta cosa de los colegios, de un sector de la política que nos dice que no pasa nada, que hay que tenerlos abiertos, que digo los colegios como otras actividades que habría que ver, pero digo porque se ha generado una polémica en torno a esto, a la escuela, y ¿quién no va a querer que la escuela esté abierta? ¿Quién no quiere que la escuela pública sea lo mejor? Más los peronistas, que siempre hemos hecho de la escuela pública, de la enseñanza pública, un baluarte, y hemos actuado y hemos gestionado en función de eso en términos de inversión en el área educativa. Pero bueno, hoy hay que cuidar la vida sobre todas las cosas, y acá me parece que nuestro gobierno nacional y provincial está puesta esta mirada, sin descuidar la economía, sin descuidar la salud mental, porque también nos dicen que si los chicos, con todo lo que se puede, pero principalmente hay que cuidar que no te mueras, porque te morís. Sin Acá en ninguna duda. Pergamino se murieron personas de 40 y pico, 50 años, sí, pues digo esta edad porque está pegando en los jóvenes, en los muy jóvenes. Y ahí quiero apuntar y hacer un paréntesis, diputado. Sí. Se da por sobreentendido, ¿no? Y creo que muchos legisladores también lo entienden de esta manera, que después de un año largo de pandemia, que ya hemos atravesado una cuarentena, una de las más largas del mundo, en la cual salían los ministros, salía el presidente, salía el gobernador, constantemente en los medios a decirnos, cuídense, estas son las formas de cuidarse, es importante cuidarse, es importante mantener distancia, el usar barbijo, el higienizarse, pero hay como un relajamiento también en este momento de esa cualidad de los representantes de salir en los medios. Se lo está dando por sobreentendido porque en la televisión o en la radio ya no aparecen de forma tan continua esa explicación o ese pedido de cuidado, ¿no? Sabemos que la gente tal vez tenga menos paciencia que antes, esté más cansada, ya se le ha pedido mucho, pero hay que redoblar el esfuerzo y más que nunca ahora. ¿Qué opina usted, diputado? Bueno, sí, la gente, obviamente que entendemos el cansancio de la gente, entendemos también la dificultad que significa, en este caso en Pergamino todavía tenemos colegio, o ahí están las escuelas, pero bueno, en el AMBA hoy entendemos también que la complicación que puede significar que los hijos no puedan ir al colegio, también por la vida cotidiana de los padres que trabajan, pero también es con lo que vos decís, hay que ponerse en una situación que es eso, o muchas veces la muerte, ¿no? Sí. La muerte de un familiar querido. En este sentido, el gobierno lo está haciendo. Yo no sé si hay algún dirigente político que no quiera transmitir en este sentido el ejemplo, que no quiera seguir tratando de predicar en este sentido de que nos cuidemos. Yo escucho declaraciones de los ministros provinciales o nacionales y permanentemente hablan justamente de lo que estamos haciendo, pero también de lo que tenemos que hacer para prevenir
mayor cantidad de contagios, o opiniones de ministros que fueron planteando el tema de las restricciones para poder parar esta ola de contagios que bueno, es como que estamos ahí entre 30.000, 27.000, y es una ola grande porque todos los días este nivel de contagio hace que el sistema, bueno, va a llegar un momento que se satura, que ya está saturado, lo dice también los sectores de la medicina privada, ¿no? De los dueños de clínicas o de prepagas que plantean esta situación. No es que es un capricho de un gobierno, de un presidente, un gobernador, ¿no? Algunos quieren, desde el sector de la oposición a nuestro gobierno, instalar esto, o pretenden instalar esto, creo que sin éxito, porque en realidad todos aquellos que tienen responsabilidad de gestión, que tienen a cargo gestionar por la vida de nuestra gente, tanto como en el ámbito del Estado, como nuestro gobierno provincial nacional, pero también aquellos que gestionan instituciones privadas de la salud están planteando esto. La gran mayoría de los efectores de salud del ámbito privado, uno los ve en la tele, en las solicitudes que hicieron, pidiendo esto, ¿no? Que por favor nos cuidemos, porque tampoco no se da abasto con camas, no se da abasto con respiradores, pero no se da abasto con el personal humano. Si bien Exacto. se ha logrado vacunar al personal de salud, y esto es importantísimo, pero después, yo no soy médico, pero digo, mi padre es médico y por él lo sé, que tampoco es sencillo. En el caso que, primero que nada, si llegara a entubar una persona con un respirador artificial, ya entramos en una etapa crítica de esa persona, porque ya las estadísticas están hablando que de 10, 6 fallecen. De 10 personas que en el marco del COVID se tienen que entubar, leía el otro día, 6 lamentablemente fallecen. Pero aparte, para poder entubar, no es por lo que me explicaban, tanto mi padre como otros médicos, es algo sencillo, no es que lo hace cualquier médico, es todo un proceso. Entonces, vos podés hasta tener los respiradores, pero si tampoco tenés los médicos, no va a poder por más respiradores. No digo que con esto sobran respiradores, pero digo, hay que cuidarnos, porque llega un momento, que es el momento que nadie quiere, que si no nos cuidamos, los médicos ya no saben qué hacer. Bueno, las colas que está habiendo para poder conseguir una cama, ahí veía que en la ciudad de Buenos Aires están horas y horas y horas pacientes adentro de las ambulancias dando vueltas para conseguir una cama. Entonces, algunas veces los humanos o determinados humanos se sienten que son más fuertes que Dios, o que son invencibles, o pecan de esa soberbia de que nunca les va a pasar nada, y lamentablemente este virus le pega a todos. A algunos los agarra mejor y a otros peor. Pero digo, después el mensaje es no va a haber cama. Si se satura todo, después no es que la va a poder conseguir, no hay si esto se satura al 100%, Así es, definitivamente. usted Es lo como que no recién quería. mencionaba, este virus no discrimina, diputado. Y recién también Algunos hizo los mención, encuentran mejor sí, parados en términos económicos, en términos de salud, en términos sociales, en términos sí, de comodidades, pero muchas veces vemos que algunos que están más cómodos en todos estos términos son los que más se quejan, y eso nos duele, ¿no? No digo todos, pero algunos son los que más se quejan y tienen las mayores comodidades para afrontar una cuarentena, por ejemplo, porque tiene la posibilidad de su trabajo hacerlo a distancia, porque tiene la posibilidad económica, porque tienen sus comodidades en la casa. Entonces, tenemos que ser más solidarios que nunca, y en esto pelear todos los argentinos. Estamos en una guerra, como dicen algunos, contra este virus. Y en una guerra nosotros no podemos tener divisiones hacia adentro. Tenemos que pelear esta guerra contra este virus, que tiene un fin, que es la vacunación de todos los argentinos y argentinas, y que ya tuvo un principio, porque estamos vacunando. Y estamos vacunando a un ritmo a nivel mundial muy importante, muy importante. Entonces, si uno compara con otros países, Argentina está en un nivel de vacunación dentro de los 20 y pico de países que más vacunaron. El otro día un amigo me decía, no, pero en Estados Unidos se están vacunando a todos. Vas a un kiosco por decir te vacunas, ya tiene no sé cuántos millones de vacunaciones. Bien, pero vamos a ver la película completa. Estados Unidos es el segundo país con más muertes por COVID en el mundo. Entonces,
vamos a ver la película, porque si la foto es hoy, después que ganó Biden y que tomó la decisión de vacunar y que están, esa es una foto. Ahora, si vos ves la película desde que empezó el COVID a hoy, Estados Unidos sigue siendo hoy el segundo país con más muertes en el mundo por COVID. Con esto, ¿qué quiero decir? Valoricemos los argentinos lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo todos, algunos con mayor responsabilidad de Estado, otros con menor, otros como ciudadanos, otros como trabajadores, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo un poco más para que haya menos muertes de compatriotas, menos muertes familiares, para que suframos menos. Es un poco más. Recién, diputado, usted mencionó a Pergamino y la realidad es que puntualmente todavía continúan las clases. Cuéntenos un poco cómo está la actualidad en Pergamino, ¿sí? Ya que usted vive ahí, lugar donde está afianzado. Cuéntenos un poco cómo es la actualidad del lugar. ¿Están los colegios abiertos? ¿Cómo es la actividad nocturna, gastronómica? Cuéntenos un poco. Bueno, acá los colegios obviamente funcionan una semana, van los chicos, otra semana dejan, van otros burbujas, Sí. con lo cual el movimiento no es como en situación de que no haya virus, claramente, pero bueno, en general el comercio está abierto, la industria, los colegios, a la noche los bares, los restaurantes. En algunos casos yo creo que tendría que haber más control, control de cumplimiento de los protocolos, ¿no? Y en esto hay que ponerse en la piel también de los gastronómicos y los entendemos, pero también hay que entender que hay que cumplir con las distancias, con los protocolos de cuidado. Y en esto tal vez el municipio podría ponerse un poco más estricto con el control de las fiestas clandestinas, que ha habido o fiestas familiares grandes, que en eso uno no puede estar yendo a cada casa, pero sí puede hacer campaña de concientización, puede controlar, puede en algún caso clausurar para dar el ejemplo, para decir, ojo que estamos mirándote. Digo, el Estado municipal tiene muchas herramientas, es entendible también la situación económica de muchos rubros, pero creo que, vuelvo a decir, que podemos hacer un esfuerzo mayor todos, acá y en cualquier otro lugar de la República. Y Pergamino, bueno, dentro de la situación está con una situación complicada también, ¿no? Estábamos casi en 500 casos activos en estos días, ahora baja un poquito, pero seguramente, lamentablemente, va a subir en la semana. Hay casi 2.000 aislados, están las clínicas privadas tenían al límite, el hospital también. Acá tenemos un hospital provincial interzonal, no solamente el de Pergamino se interna en su hospital, sino que responde a toda una zona sanitaria. Entonces estamos en una situación complicada como en todos lados, donde creo que falta un poquitito desde el municipio colaborar o ayudar en esto, ¿no? En que los protocolos, las restricciones se cumplan a rajatabla, ¿no? Diputado, en cuanto a su labor parlamentaria, nos dirigimos hacia el Congreso de la Nación y sabemos que usted integra varias comisiones como la de Obras Públicas, Comercio, Libertad de Expresión. Cuéntenos un poco sobre la labor en estas comisiones y los proyectos que usted pudo presentar o que está a punto de presentar que quiera compartir con nuestro programa. Bueno, el año pasado fue un año medio atípico por la pandemia. Vos sabés que funcionamos muy bien en forma virtual. Yo asumí en mayo, ahora voy a cumplir un año. Sí. Con lo cual he participado en las 3 comisiones. Ahora la presidenta de la comisión, bueno, renunció a la Cámara de Diputados porque pasó a cumplir una función en el municipio de Avellaneda. Magdalena está como jefa de gabinete en Avellaneda, así que hay que esperar ahí. Seguramente será reemplazada a la brevedad y que empiece nuevamente a funcionar la comisión. En Comercio hemos tenido hace poquito una reunión también, junto a los integrantes de la comisión, en realidad algunos integrantes de la comisión con Matías Culfas, para un poco que nos cuente Matías Culfas las políticas del Estado Nacional que viene llevando adelante. En un año donde
creo que se priorizó las comisiones y los temas que hacían para afrontar la pandemia, ¿no? Me parece que fue el año pasado. Ahora, bueno, se prevé un trabajo para este año donde también hay que ver cómo impacta esta segunda ola, qué temas son prioritarios para afrontar este momento que estamos viviendo. En ese sentido, bueno, Libertad de Expresión ha tenido reuniones el año pasado. Se da una particularidad que tanto el Comercio como Libertad de Expresión, los dos presidentes son de la oposición, al Frente de Todos, la oposición nuestra, así que dependemos un poco también de ellos cuando convocan a las reuniones. Y bueno, tratamos de que los temas puedan ser temas donde nosotros también incorporemos agenda en esas comisiones. Pero bueno, en el caso de Libertad de Expresión muchas veces fue el año pasado cuando se hacían esas reuniones, de alguna manera se utilizaban para convocar a ciertos sectores del periodismo, por ejemplo, que critican a nuestro gobierno para poder desde ahí hacer alguna cuestión mediática de la comisión, donde nosotros también que hicimos como bloque y como diputado Frente de Todos, hemos planteado también otras situaciones con otros periodistas o con otras situaciones de libertad de expresión, porque si no, es como que la oposición tiene una mirada sesgada de lo que es libertad de expresión. Pareciera que para un lado es libertad de expresión y para el otro lado no lo es. Entonces, hemos trabajado en ese sentido de nuestro bloque. Y después hemos presentado proyectos bueno, que muchos se refieren a la ciudad, a la región, y otros a temas nacionales. Creo que uno de los proyectos que a mí me gustaría que presenté, que me gustaría sacar este año, es el de donación de plasma para fiebre hemorrágica argentina. Vos sabés que acá en Pergamino está el Instituto Maistegui, que el Instituto Maistegui es el que hace la vacuna para la fiebre hemorrágica argentina, y que justamente fue Maistegui el que descubrió la donación de plasma para el tratamiento de donación de plasma de aquellas personas que se habían enfermado con la fiebre hemorrágica argentina, y fue Maistegui el que innovó en esto de la donación de plasma, y bueno, faltaba una ley, si bien existe la donación de plasma, pero faltaba una ley que la regule, que la incentive. Si bien gracias a la vacuna en el sector de Santa Fe, Córdoba y provincia de Buenos Aires, sobre todo el norte, que es el sector endémico, gracias a la vacuna se redujo muchísimo los casos de enfermedad. Como no hay una incentivación también en el sentido de incentivar la donación de plasma, muchas veces aquellos que se enferman es difícil conseguir, o no es fácil conseguir el plasma para el tratamiento. Más o menos calcular que vos necesitas por un enfermo, por alguien que se enferma de fiebre hemorrágica argentina, entre 4 y 5 dadores o aquellos que donen el plasma, así que no estaba resultando fácil. Este es un proyecto que lo hicimos con el Instituto Maistegui, en coordinación, que obviamente lo presenté como diputado, me acompañaron otros colegas, y para mí sería como un broche de oro para el Maistegui, para la ciudad y para todo, ¿no? Porque es una enfermedad que, si bien tiene su zona endémica, puede ocurrir en cualquier lado. Sería un muy buen proyecto de ley para tratar de sacar este año, ¿no? Vamos a hacer lo posible. Después, bueno, se han hecho beneplácitos, se ha declarado interés cuestiones que hace la ciudad. Otro proyecto que uno valora y que ojalá que se pueda hacer es el que hicimos con Atahualpa. Usted sabrá que Atahualpa Yupanqui ha nacido acá en nuestra ciudad, en un pueblito de campaña, cerca, menos de 10 kilómetros, casi 10 kilómetros del casco urbano. Bueno, ahí nació Atahualpa Yupanqui, tiene lo que fue su casa, donde transcurrió sus primeros años. Sí. Queremos declarar a ese pueblo como lugar histórico nacional, a la casa donde él vivió sus años como monumento histórico nacional. También es un proyecto que más allá que está en Pergamino, me parece que revaloriza nuestras raíces. Bueno, obviamente resignifica quién fue un cantautor de estirpe internacional, que recorrió el mundo, y que cada canción de él era una poesía, y que es de todos los argentinos. Por eso también me parece un proyecto interesante para que, a ver si lo podemos sacar este año. Y después estamos elaborando también desde lo que es el área obra pública
un proyecto, pero bueno, todavía lo venimos hablando con el Ministerio también de Obras Públicas, lo tenemos casi, justamente esta semana vamos a hacer una reunión los asesores con asesores del Ministerio de Obras Públicas y con el Colegio de Profesionales de Ingenieros de la República Argentina, que es la creación, no es la creación, es la revalorización de una oficina en un instituto que depende del Ministerio de Obras Públicas. Es un instituto, te lo digo sencillamente, que analiza lo que es los materiales que se utilizan en la obra pública y todo cómo va cambiando, para que sea sencillo explicar cómo va cambiando esos materiales. Viste que lo que es materiales tienen permanentemente, van cambiando, Sí. van surgiendo cosas nuevas, tecnologías nuevas. Entonces este instituto un poco sería, existe como oficina, sería revalorizarlo como instituto y que este instituto sea un sostén de conocimiento hacia el Estado en términos de, sobre todo de lo que es los materiales que se pueden utilizar para la obra pública. Diputado, quiero agradecerle, se nos acaba el tiempo, nos queda un poquitito más de un minuto. Ha sido un placer poder conocer un poco más de su vida, de su historia, de sus inicios y de su labor parlamentaria. Espero que la haya pasado tan bien como nosotros. Gracias a ustedes por la entrevista, ¿eh? Abrazo grande, a disposición. Diputado, déjeme, antes de cerrar, agradecerle a quienes hacen posible este programa, Gabriela Bardanque y Valeria Velázquez desde la producción, desde la subdirección de prensa y difusión, a quienes conducen esta subdirección y nos dan la posibilidad del espacio para hacer este micro de entrevistas que tiene ya varios años en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Gustavo Fulco, los espera la próxima semana para un nuevo programa y una nueva historia de labor parlamentaria. Muchas gracias, diputado. Gracias, ha sido un placer. Ustedes. Saludos. Hasta Dios. Gracias, gracias. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.